palabra. En esta mañana pues tengo la oportunidad de compartir el mensaje. Hoy tenemos la presentación de un pequeño. Hoy tenemos la dicha y la bendición de poder presentar esta bendición para la familia de nuestra hermana Bere Meche. Gracias, hermanas, porque pues están siendo obedientes a un voto de fe, ¿verdad? De fe, de obediencia a Dios, porque no tan solo es venir y presentarlo, sino conlleva una responsabilidad el presentar un pequeño ante Dios. Así que vamos a orar para celebrar esta celebración de la presentación de este pequeño bebé. Yo te voy a invitar que pongámonos de pie para hacer la oración. Amado Padre Celestial y Dios Todopoderoso, cuántas gracias te damos, Padre, porque hemos podido Señor, a este tabernáculo, a este lugar, Señor, donde hemos santificado para alabar y glorificar tu nombre, Señor. Yo te doy muchas gracias, Señor, por la oportunidad que me das en esta mañana de poder compartir el mensaje, Señor, y te pido, oh Dios, que a través de tu Espíritu Santo la palabra, Señor, llegue a los corazones de manera revelada, que tu palabra traiga y cumpla el propósito por el cual será enviada en esta mañana. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo les voy a pedir a las maestras que lleven a sus pequeñitos, lleven a los niños a sus clases. Toma tu lugar, toma asiento, hermano. Y damos la bienvenida a las personas que nos ven por las redes sociales, por Facebook, YouTube, por vía Zoom, a nuestros hermanos que nos ven por vía Zoom, les damos la más cordial bienvenida a el culto de nuestra comunidad Dios es Fiel, Tizayuca, Hidalgo. Y bueno, pues, gloria a Dios, amén. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Y bueno, pues, hoy, justamente como les estaba yo diciendo, vamos a presentar un bebé. Y no puede faltar esa maravillosa historia de la historia de Ana, ¿verdad? Una mujer que amaba a Dios, una mujer devota a Dios, una mujer apasionada por Dios, una mujer que no teniendo un hijo, la cual era su aflicción, hoy vamos a hablar de este personaje, ella va a ser nuestra protagonista en esta historia el día de hoy, una mujer que no tenía hijos y era afligida en su corazón por no tener la bendición y la dicha de poder ser madre. Así que hoy vamos a hablar de Ana, justamente ella va a ser la protagonista de nuestra historia, y Ana, Bere, ¿tú conoces la historia? Ana no tenía un hijo y ella oró y clamó a Dios con tanto fervor que Dios le concedió la dicha de tener un hijo. Y no tan solo de decir, es mío, sino lo consagró a Dios. Y esto es lo más maravilloso de la historia de Ana, que no pidió, ay, dame, Señor, un hijo para yo ser mamá, ¿verdad? Que era un deseo cumplido para ella, sino que Dios superó las expectativas, ¿verdad? Superó sus expectativas porque ella no tan solo lo recibió de parte de Dios, sino también se lo dio a Dios. Y esto es algo bien hermoso, Bere, porque tú ahorita has tomado la decisión de consagrar a tu bebé a Dios, ¿verdad? Te dio la bendición de ser madre. ¿Cuántas personas no pueden procrear bebés por alguna razón? Y quienes tenemos la oportunidad, pues tenemos una bendición de poder formar personas para Dios, de poder formar en esos pequeños poder formar gente que ame y que adore a nuestro Dios. Y qué maravillosa y gran responsabilidad tenemos como padres, ¿no crees? El ser esas personas que podamos formar, ¿verdad? Que podamos guiar a nuestros niños. Así que, por eso yo decía, el hecho de que tú hayas venido a presentar a tu bebé también contrae una responsabilidad, porque no se trata de que, pues bueno, ya lo llevé el domingo a la presentación y ya queda la cosa ahí. No, aquí empieza ese proceso de santificación, ¿ver? Tienes que guiar a tu pequeño con los principios bíblicos. De hecho, antes de irte te vas a llevar tu Biblia, que es lo que te vas a fundamentar, se la vas a leer, porque entonces te vas a instruir a tu bebé. Así que yo les voy a invitar, queridos hermanos, que vayamos a la escritura a Jeremías 33:3, y voy a iniciar con esto, porque, como yo les decía, Ana era una mujer que oraba, era una mujer apasionada por Dios, y pese a que traía una aflicción muy grande dentro de su corazón,
ella clamaba a Dios. Y esta porción de la escritura a mí me fascina y me encanta porque es una promesa para cada uno de nosotros cuando estamos pasando alguna circunstancia, estamos siendo agobiados, estamos teniendo circunstancias difíciles. Dice el Señor así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En el caso de nuestra protagonista de esta historia, Ana clamó a Dios y Dios le mostró cosas tan grandes porque no tan solo se quedó en que le mandó al bebé, sino que Samuel, que fue su hijo finalmente, Samuelito, fue el bebé que Dios le dio a Ana, ella lo consagró para Dios. ¿Y qué crees? Este hijo fue un gran profeta de Dios. Fue un hombre en sus tiempos, un enorme hombre de Dios. Por eso es que las expectativas de Dios nos superan en gran manera. Cuando nosotros consagramos a nuestros hijos a Dios, superan nuestras expectativas, en verdad, hermanas. Superan nuestras expectativas cuando nosotros consagramos a nuestros pequeños a Dios. Así que ella clamó a Dios y hizo un clamor que dice, lo vamos a leer ahorita, hizo un clamor que se dice que ella estaba como borrachita, como ebria, porque se metía tanto en la presencia de Dios cuando iba a adorar a Silo, en la ciudad de Silo, que se metía tanto en la presencia de Dios, que tal pareciera que ella pareciera, para los ojos de los sacerdotes y de las personas, parecía como borrachita. Pero era porque ella entraba en este éxtasis, en esta apasionada entrega con Dios. Ella derramaba su corazón, porque ella sabía lo que estaba pasando. Ahora, les recuerdo que para aquel entonces una mujer que no procreara hijos, pues de alguna manera, de acuerdo a la ley judía de aquel entonces, pues ellas se sentían pues indignas de alguna manera, ¿no? Infructuosas, ¿no? Porque de alguna manera para aquel tiempo una mujer que procreara era una bendición. Entonces una mujer que no procreaba, pues se preguntaban en sí, ¿por qué no estoy procreando? ¿Será que estoy en maldición o Dios me maldijo? Y esas eran las creencias de aquel entonces, de acuerdo a la ley levítica, que era muy marcada en aquel entonces. Entonces ella se sentía afligida. Además el Cana, que era su marido, ella tenía un marido llamado el Cana, y el Cana tenía una mujer llamada Penina. Y esta canija Penina, que era la otra esposa del Cana, pues se la pasaba como cuchillito de palo, fastidiando la vida de Ana. En aquel entonces se permitía, ¿verdad? Tener 2, 3, hasta 4 esposas. Hoy en día, pues se ve eso medio raro, pero en aquel entonces era la costumbre. Así que el marido de Ana tenía otra mujer, otra esposa. Y esta Elcana, pues yo ya me imagino, ella sí podía procrear. Entonces, de alguna manera era afligida y era atormentada. Atormentaba a la pobre Ana. Y Ana, yo no me imagino cuánto era su dolor, su tormento, que cada que iba a asilo, a la adoración, ella derramaba su alma, derramaba su corazón, pidiéndole a Dios la bendición de poder procrear y tener un pequeño en el cual ella poderlo arrullar y cobijar. Así que vámonos a nuestra historia de esta mañana. Yo te voy a invitar que vayamos rápidamente a Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 28. Aquí va, a grandes rasgos, vamos a encontrar todo lo que les estoy compartiendo. Y dice así en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo del 1 al 28. Dice así la escritura. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él, ¿cuántas mujeres tenía Elcana? 2 mujeres. El nombre de una era Ana y la otra era Penina. Y Penina tenía 2 hijos más, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Subraya y Silo, porque esta ciudad es importante y vamos a hablar ahorita un poquito de lo que significa Silo. Subraya y Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana
daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Fíjense, el Elcana estaba bien enamorado de la Ana, ¿no? Por lo que dice aquí. Tenía 2 mujeres, pero amaba más a Ana. Y dice en el versículo 6, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Qué tremenda la Penina, ¿verdad? Qué sinvergüenza, ¿verdad? Dice en el 7, así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba, incluso no comía. Imagínense la pena de esta mujer. Ahí más o menos háganse una idea de cómo estaba el corazón de esta mujer afligida y afrentada por la canija Penina. Imagínense, ahí se las dejo. Y dice en el 8, y Elcana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras? Ay, fíjense lo que le dijo el hombre. Digo, ¿por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Fíjense el Elcana, ¿verdad? Y dice en el 9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Nuevamente nos nombra aquí Silo, esta ciudad de Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Aquí pongamos mucha atención, cómo era la actitud, cómo era el corazón de Ana, cómo estaba tan siendo afrentada por esta situación que ella estaba viviendo en la familia, que ella va a Dios. Ella dice, yo no le voy a llorar al Elcana, a mi marido, no, y como que a qué. Ella fue y buscó la presencia de Dios. Y dice en el 11, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares, fíjense lo que le dice al Señor en su oración, Ana, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, escucha la petición, no pidió solamente un hijo varón. Ana fue específica, le pidió un hijo varón y dice, yo lo dedicaré, fíjense qué promesa tan grande, lo que ella declara cuando habla con el Señor a través de este clamor. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Fíjense qué promesa le hizo Ana a esta madre, si le daba a Dios el gozo de ser madre, si le concedía a ese niño, y no pasará navaja sobre su cabeza. O sea, este niño, si el Señor le daba el privilegio de dárselo, ella lo iba a consagrar tanto que no iba a pasar navaja sobre su cabeza. Y eso de no pasar navaja sobre su cabeza, pues era una tradición en aquel entonces cuando tú consagrabas a alguien para el servicio a Dios. Esto era una tradición. Y dice en el versículo 12, sigamos leyendo. Y mientras ella oraba largamente delante de Jehová, fíjense, largamente, yo creo que se pasaba horas orando, ¿verdad? No era 5 minutos de esas oraciones express como hoy en día. Dice, ella oraba largamente. Elí, o sea, el sacerdote del templo, estaba observando la boca de ella. Quiere decir que tal vez no estaba hablando, no se escuchaba lo que ella hablaba, simplemente yo creo que solo movía la boca, ¿no? Como nos pasa muchas veces a nosotras, ¿no? Estamos entre hablando pero nada más moviendo la boca, ¿verdad? Ella, fíjense, solo movía la boca porque yo creo que en todo momento ella se la pasaba orando, buscando la presencia de Dios. Y dice en el 13, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Fíjense qué tremendo hace. Un sacerdote del templo hizo un juicio equivocado. Le hizo un juicio, porque fue un juicio, le hizo un juicio equivocado. El hecho de acusarla de que estaba borracha, ebria quiere decir borracha. La acusó de que estaba borracha. Qué tremendo hacer juicios a la ligera, ¿no crees? Y dice así en el 14,
Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estará ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío. Yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y dice en el 19, escucha. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Rama. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer. O sea, se llegó quiere decir que tuvieron un encuentro. ¿Sí me entiendes? Y Jehová se acordó de él. Fíjense, de ese encuentro que tuvieron el esposo, Elcana y Ana, tienen de este encuentro sexual, viene, ¿verdad? Se acuerda Jehová del clamor de Ana y viene la semillita, ¿verdad? En el vientre de Ana. Y dice en el 20, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y puso por nombre Samuel. Amén. Diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová sacrificio acostumbrado y su voto, pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Fíjense, para siempre. Pues no vimos que Ana deseaba un hijo. Y aquí está diciendo, deja que lo destete, o sea, deja que se cumpla el tiempo para destetar al bebé y presentárselo a mi Dios, porque ella sabía el pacto y la promesa que había hecho con Dios. Y obviamente lo tenía que dejar en el templo para que el bebé fuera instruido, enseñado. Ella lo había consagrado a Dios. Y dice en el 23, escucha, y Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca. Ahora sí que es tuyo, tú lo pediste, ¿no? El niño de tus lágrimas, de tus oraciones, el hijo de tus sueños. Haz como tú te parezca. Quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Ana. Qué maravillosa acción, ¿no crees? Qué extraordinaria fe. Esta mujer cumplió, porque igual ya lo hubiera visto el gordito, cachetoncito, hermoso, y hubiera dicho, ay, no, pues es mío, ¿cómo se lo voy a dar a Dios? Ella cumplió su promesa. Ella cumplió su promesa y ese voto y se lo entregó. Tanto que, repito, este niñito fue ese gran profeta de Dios, Samuel. Si tú y yo podemos ver un poquito de historia, en aquel tiempo en el que se desarrolla la historia de Ana, de Elcana y de Penina, de estos personajes de los que les estoy compartiendo, estamos viviendo en los tiempos de los jueces. En los tiempos de los jueces vivía una etapa de oscurantismo. ¿Qué quiere decir esto? Que en esa época ya mucha gente se había olvidado de Dios, inclusive los israelitas ya se habían olvidado de Dios. Ya en este tiempo Dios casi no les hablaba, por eso Dios tenía que levantar un profeta urgentemente, pero ya Dios, como todo lo sabe y Dios todo lo conoce,
dice, este niñito que me está consagrando esta mujer, va a ser ese profeta que necesito. Hablarle al pueblo de Israel, para hablarle al pueblo de Israel. Así que estaba viviendo en ese tiempo un tiempo estaban viviendo los tiempos de los jueces, más o menos para situarlos en la historia. Y entonces, de alguna u otra manera, este niño tenía que ser preparado. Ya Dios conocía el plan, ya Dios sabía el plan. Recordémonos que cuando Dios hace las cosas, a veces nosotros, si vemos en el mapa, a veces nosotros apenas si vemos una pestañita del mapa. Pero ¿qué crees? Que cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Dios conoce el mapa completo. Y justamente Dios ya sabía qué tenía, qué iba a hacer con este hombre, con este gran hombre de Dios, en el caso de Samuel. Así que, de alguna u otra manera, es consagrado para los propósitos y los fines de Dios. Así que yo te voy a invitar a este hermano precioso que está un poquito más de trabajo. Bueno, vamos a tener por aquí ¿Sí se escucha? ¿Sí me escuchan? Amén. Así que vámonos rápidamente a la historia. Como les decía, estamos viendo la historia de Ana. Así que prácticamente esta historia de Ana se dice que es una de las joyas de la Biblia. ¿Por qué de las joyas? Porque hay tantas historias tan maravillosas, pero esta en particular se considera como una joya de la Biblia por todo el trasfondo y por todo lo que representa lo que es la acción de esta mujer, todo lo que ella hizo y por lo que se levantó en esta ofrenda que ella le dio a Dios, este gran hombre de Dios que se levanta para fungir como profeta al pueblo de Israel. Así que es por eso es que se le considera una joya bíblica. Ajá. ¿Por qué? Porque también habla de un corazón sensible, habla de una mujer con un corazón sensible, con un corazón que escucha la voz de Dios, con un corazón entregado, con un corazón apasionado. Y déjame decirte, hermano, hermana, un corazón así, Dios lo escucha. Dice la palabra de Dios que a un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia, jamás. Así que, querida hermana, si tú has estado orando por años y años por tus hijos, Dios te escucha. En algún momento Dios va a escuchar ese clamor, esa oración. Si tú eres una mujer que amas a Dios, que te consagras a Dios y que buscas el rostro de Dios, no dudes que en algún momento Dios va a responder esa petición. De hecho, ya Dios está actuando en esa petición. Si tú amas a Dios y tienes un corazón sensible, como en el caso de Ana, ella era una mujer que tenía un corazón sensible. Ella tenía un sueño, ¿verdad? Pero su sueño no tan solo se quedó en que tengo un sueño y quiero un hijo para suplir esa necesidad como mujer. No se quedó tan solo así ese sueño tan maravilloso, porque ese sueño también el Espíritu Santo le dio discernimiento para poder interpretar ese sueño que ella tanto anhelaba y de la misma manera consagrárselo a Dios. Así que ese sueño de Ana tenía un propósito, no era un sueño para sí nada más. Ese sueño tenía un propósito más allá del entendimiento de Ana y tal vez de nosotros, ¿verdad? Porque yo cuando estaba yo estudiando esta historia, yo dije, bueno, pues tanto que estás ore y ore a Dios por un niño y ahora luego se lo entregas, pues ¿cómo está eso? Es que como ella tenía un contacto con Dios, ella veía más allá en el ámbito espiritual. No se quedaba nada más en el ámbito carnal, ¿no? Ya tengo a mi hijito y pues viva la vida. No, ella como era una mujer de oración y como era una mujer que se comunicaba con Dios y que tenía una relación intensa con Dios, obviamente dentro de su corazón ella sabía que ese pequeño bebé consagrado a Dios iba a cumplir un propósito, iba a cumplir una misión. Imagínense si cada una de nosotras entendiéramos este concepto, ¿no? De ir más allá de lo que nuestros ojos humanos ven. Como yo les decía, a veces nosotros solamente vemos la pestañita del mapa, pero Dios que conoce nuestras vidas y conoce la vida de nuestros hijos, Él ve más allá. Por eso es bien importante conocer el corazón de Dios, como en el caso de Ana. Ella conocía el corazón de Dios. Ella sabía que su petición iba más allá, iba a trascender esa petición, no se iba a quedar para ese tiempo nada más. Su petición iba a trascender. Y repito, tanto trascendió que vino ese profeta, ese gran profeta de Dios que fue Samuel. Fue un gran profeta de Dios en su tiempo. Así que ese clamor que ella tuvo delante de Dios tuvo propósito. Ajá.
Y podemos ver la respuesta de Dios al darle ese hijo, ¿verdad? Pero también podemos ver el corazón de Ana al tener esa disposición de que una vez ya tenido y destetarlo, entregárselo a Dios, cumpliendo así su voto. Ajá. Así que por eso podemos ver cómo en medio de todo este tiempo, o sea, si se dice que en aquel entonces, en aquel tiempo, cuando se está desarrollando la historia de Ana, que se está viviendo un tiempo de oscurantismo, un tiempo donde la gente ya no busca a Dios, en el caso de ella, pues es extraordinario. Por eso es que yo digo que esto es una joya bíblica. En el caso de ella, aunque ya la gente no buscaba de Dios, ya se había olvidado de Dios, ella era una mujer que amaba y adoraba a Dios, a ella y su familia. Ella buscaban a Dios, buscaban al Señor. Por eso es que esta devoción resulta aún más impresionante, porque en medio de que ya nadie buscaba a Dios, ella sí lo buscaba y lo buscaba con tal fervor que fue oída su petición. Y hagan de cuenta que estamos viviendo como en estos tiempos, ¿no? Hoy en día, en estos tiempos, difícilmente la gente busca de Dios. O tú le hablas a Dios y te dicen, no, yo no quiero saber nada de religión, yo estoy bien, ¿no? Hoy en día nos pasa lo mismo. Pues en aquel entonces estaban viviendo tiempos muy difíciles. En el tiempo de los jueces, la gente ya no quería buscar a Dios. O se hacían sus propios diosesillos, porque la gente estaba alejada, apartada de Dios. Pero en el caso de Ana, por eso es que digo, en el caso de Ana es sorprendente, porque a pesar de que la gente ya no buscaba a Dios, ella sí tenía ese encuentro con ese Dios todopoderoso. Y se ve por lo que cuenta la historia que era una mujer sumisa, que era una mujer sensible a la voz de Dios. Era una madre que oraba. Por eso esta historia a mí me encanta y me llena de pasión, porque nosotras como mujeres, bueno, aquí también hay hombres que también pueden orar por sus hijos, pero como mujeres nosotros nos da la maravillosa experiencia de poder tener esa sabiduría de orar por nuestros hijos, de no dejar de clamar por nuestros hijos, de no dejar de interceder por nuestros hijos. Aunque ya nuestros hijos sean grandes, aunque ya estén casados, nosotros como madres no debemos de dejar de orar por nuestros hijos. Así que para entender un poco más del reflejo de Ana, en esta historia tan impresionante y su significado, Ana es traducido como, fíjate cómo se traduce el nombre de Ana. Ana es traducido como Dios se ha complacido. Eso significa el nombre de Ana. Dios se ha complacido. O sea, como en pocas palabras, Dios por fin me ha escuchado. Al fin Dios ha respondido mi petición. Eso significa el nombre de Ana. ¿Te das cuenta qué bonito lo que significa su nombre? Así que, y el nombre, ahí te va, el nombre de su primogénito Samuel significa o se traduce como Dios escucha. O sea, él es el fruto de que Dios sí escucha. Y eso significa Samuel. Dios escucha. Fíjese cómo todas las cosas tienen un porqué. ¿Se dan cuenta? Todas las cosas tienen un porqué. ¿Por qué no le puso Paco, Pedro? ¿Por qué no le puso Samuel? Y Samuel justamente significa esto. Dios escucha. Y eso es maravilloso, ¿no crees? Lo que significa atrás de los nombres. Y el nombre del lugar donde ella hacía su oración, esa oración tan fervorosa, esa oración tan apasionada, era Silo. Y fíjate lo que significa Silo. Silo significa lugar de descanso. Y justamente eso es lo que nosotros hacemos cuando vamos en la presencia de Dios. Vamos al Silo, ¿no? Vamos al lugar de descanso. Porque cuando tú y yo doblamos rodillas y vamos a ese lugar a orar a nuestro Dios, ¿a cuánto no nos trae descanso la oración? A mí sí. Cuando tú vas y te metes en oración o vas o te metes en busca del rostro del Señor hacia una petición, te trae paz, te trae tranquilidad. Y justamente esto significa Silo, lugar de descanso. Lugar de descanso. Silo es en donde estaba ubicado prácticamente el tabernáculo de reunión. Y en ese momento de la historia bíblica, recordemos que para la manera en que Dios se reveló y se relacionó con la humanidad antes de Cristo, era en el tabernáculo, en el Silo, ¿no? Valga la redundancia, ¿verdad? Era en el Silo donde el Señor se relacionaba con su pueblo. Y justamente ahí en el Silo era donde iba Ana a adorar a Dios. En ese lugar, ella tanto que dice que oraba cerca del sacerdote Elí,
Dice que él la oía y que la veía que no movía los labios. Quiere decir que Ana era de las que estaban en el primer lugar. No se iba ya en una esquinita, sino yo creo que estaba cerca del altar o no sé, ¿verdad? Porque si se dice que el profeta se dio cuenta de cómo ella estaba como ebria, quiere decir que ocupaba las primeras sillas. No sé, ¿verdad? Lo está diciendo la escritura. Yo más o menos me imagino esa circunstancia. La familia de Elcana hacía ese viaje a Silo por lo menos una vez al año. Por lo menos una vez al año. Y para cumplir con las fiestas de la tradición judía. No era un viaje fácil para una familia, mucho menos cuando tienes aquí a la otra Penina que te está duro y dale, fastidie, que yo no sé cómo la amedrentaba, pero yo me imagino que la Penina era tremenda. Yo no me imagino cómo había sido sus viajes. Imagínense del viaje que tenía que hacer a Silo y con la familia del Cana, cómo estaba la otra duro que dale, afrentando a la pobre Ana. Tanto que Ana llegaba con el corazón, yo creo, Señor, aquí estoy. Por favor, esta es tu sierva, señora, escucha mi clamor, ¿no? Imagínense el corazón, lo acabamos de leer en la historia, cómo Ana derramaba su corazón porque estaba siendo afrentada tanto en su espíritu como por esta mujer, porque digo, si no lo hubieran puesto en la historia bíblica que acabamos de leer, estaba siendo afrentada. ¿Y si recuerdan ustedes también otra parte de otro personaje de la historia que era afrentada? ¿Sí recuerdan a Raquel? ¿Sí recuerdan cómo era afrentada? De que quién se paseaba con su vientre y contorneaba. ¿Sí recuerdan esa historia? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Sí recuerdan la historia? Cómo también esta mujer estaba siendo afrentada una y otra vez, pero de alguna manera también Dios le respondió su deseo de conceder ese bebé. Así que imagínense la posición de la pobre Ana. Eran aproximadamente 50 kilómetros de trayecto desde Silo hasta su casa y estar aguantando las groserías de la Elcana una y otra vez. Y esto cada año. Y yo imagino que todos los días, porque vivía con ella, era la segunda esposa del Cana. Así que esos 50 kilómetros yo me imagino que fueron el trayecto que Ana tuvo que recorrer hasta Silo para clamar a Dios y derramar ante su corazón. Así que imagínense la afrenta que traía Ana. Imagínense la afrenta que cada día agobiaba su corazón. Todos los días como cuchillito de palo, la otra, duro que dale. Ajá. Así que gracias a Dios ya no tenemos que hacer peregrinaciones, ¿verdad? Como en aquel entonces para poder llegar a un lugar, en el caso de Ana, que tenía que llegar a Silo para poder derramar su corazón. Hoy en día tú y yo podemos derramar nuestro corazón en la presencia de Dios en tu recámara, en un lugar donde tú ocupes un espacio, donde tú ocupes en tu recámara, en tu sala, en un lugar donde tú tengas ahí predestinado para orar a Dios. Gracias a Dios, hoy ya no tenemos que hacer esas distancias que en el caso de Ana y el Cana hacían para ir a presentar su ofrenda y derramar su corazón delante de Jehová. Hoy en día ya no se hace eso. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de encontrarnos con Dios en cualquier lugar donde nosotros nos postremos. Es más, ahí en la esquina, si yo levanto mis manos y busco el rostro de mi Señor, puedo buscar a Dios, encontrarme con nuestro Dios. Hoy en día lo podemos hacer. En aquel entonces ellos tenían que viajar de su casa a Silo y era un trayecto pues considerable. Así que en esta historia de Ana vamos a aprender a clamar a Dios en toda circunstancia. No tan solo cuando estamos contentas, sino aun cuando nuestro corazón está afligido. Clamar a Dios en toda circunstancia. Y no tan solo nada más cuando tenemos al chamaco atravesado, dice mi esposo. Clamar a Dios es un deleite. Clamar a Dios es una bendición. El buscar el rostro de Dios nos enseña a nosotros que somos dependientes de Dios, que necesitamos a Dios. Cuando tú y yo no buscamos a Dios, caemos en el espíritu ese decía el pastor Jorge hace 8 días, de la rebelión, ¿no? Porque cuando no buscamos a Dios y creemos que por nuestras propias fuerzas podemos hacer tal o cual cosa, estamos siendo rebeldes o desobedientes. Pero una persona que busca el rostro de Dios, que clama a Dios, es una persona que conscientemente está diciendo, Señor, yo no puedo con esto, yo necesito buscar de tu presencia, yo necesito buscar de ti, como en el caso de Ana.
Ana era una mujer sensible a la voz de Dios. Era una mujer que oraba y buscaba el rostro de Dios constantemente, constantemente. Y podíamos ver en un principio, pues sí, tenía el chamaco atravesado, quería un niño, pero posteriormente podemos ver que no era tan así su petición, porque al final de cuentas lo entregó al templo, lo entregó para que él fuera el futuro sacerdote. Así que, querido hermano, amigo, amiga que me están escuchando en este día, la necesidad muchas veces nos arroja a los brazos de Dios, muchas veces, ¿verdad? Muchas veces. Y es cierto que en un principio buscamos a Dios porque tenemos necesidades, cierto, ¿verdad? A mí, por ejemplo, en mi caso, pues, cuando empecé a conocer del Señor, pues yo traía problemas matrimoniales bien fuertes, fuertísimos, ¿no? Ya estábamos a punto de firmar el divorcio y traía una situación de salud también ahí un poco complicada. Entonces, cuando llega a mi corazón el mensaje de Jesús, Señor, no tengo ya más nada a que recurrir, no tengo que perder nada. Pues voy a buscar de Jesús, o sea, mi corazón estaba tan triste, mi corazón estaba tan agobiado, con tantas circunstancias que estaba viviendo en mi vida personal, que busqué a Dios sin más ni menos. Dije, Señor, pues el psicólogo nada más te saca dinero y no te ayuda en nada, ¿no? Nada más te terapea. El médico, pues solamente que te dan los psicólogos antidepresivos y nada más, pero no hay una ayuda como tal. Entonces, cuando empiezas a conocer a Jesús, Jesús empieza a trabajar de adentro hacia afuera. Jesús trabaja de lo más profundo de tu corazón hacia afuera. Él es el mejor médico de médicos. Él es el mejor psicólogo de psicólogos. Él no hace todo por encimita, como los psicólogos, ¿no? Que solamente te dan depresivos y chochos. No, el Señor trabaja de adentro y escarba y sana y sutura, y si la herida tiene pus, el Espíritu Santo tiene la capacidad de abrir, de sacar la pus, y el Espíritu Santo vuelve a coser esa herida. Es más, dice la Escritura que Él nos da un corazón nuevo. ¿Cuánto lo pueden creer? Amén. Dios nos da un corazón nuevo. Y justamente es lo que Dios hizo en el caso de Ana y en mi caso, ¿verdad? Sanó ese corazón, puso un corazón nuevo. Obviamente sigo en el proceso de la transformación, aún Dios no ha terminado conmigo, todavía un remedio quiere resurgir ahí la vieja Adriana, pero ese es un trabajo que el Espíritu Santo está trabajando con cada una de nosotras, ¿verdad? Y yo he aprendido que el clamar a Dios, el buscar a Dios es importante, es fundamental, es esencial para la vida de una persona que ama y que busca a Dios. En alguna ocasión me tacharon de ridícula. En alguna ocasión, cuando una ocasión me propuso que se hiciera alguna circunstancia en la iglesia, yo recuerdo que dije, vamos a ponerlo en oración. Ay, hermana, usted todo lo quiere poner en oración. Todo lo debemos de poner en oración. Todo, hasta la decisión más simple, hasta la decisión menos minúscula que a ti te parezca. Tenemos que consultarle a Dios. Todo lo tenemos que consultar, aunque parezca ridículo, hermanas. Hay gente que, ay, no seas ridícula. Sí, tenemos que poner nuestra vida en las manos de desde que nos levantamos. Es más, desde que nos levantamos, tenemos que poner nuestro día en las manos de Dios. Todos los días, hermano. Esa es la vida de una mujer que ora, una devota, como en el caso de Ana. Era ella una mujer que oraba, que clamaba, que derramaba su corazón delante de Dios. Así que a veces, repito, la necesidad nos arroja a los brazos de Dios, ¿verdad? O a veces nos hace huir de él, ¿verdad? Porque hay personas que yo he escuchado que dicen, pues no, Dios no me escucha. Yo ya dejé de orar desde hace mucho tiempo por este hijo sinvergüenza que se la pasa haciendo sus malandrinadas y no cambia. A veces estamos así, pero déjame decirte que Dios escucha la oración. Tarde que temprano Dios escucha el corazón de una madre cuando ora por un hijo. Yo he escuchado testimonios sorprendentes de hijos que han sido criminales toda la vida, pero detrás de ese hijo criminal hay una mujer siempre orando, siempre clamando, o una abuela o una mujer. ¿Sí has escuchado el caso de Chino Millán? ¿Alguien ha escuchado ese testimonio? Escúchenlo si tienen la oportunidad, está en YouTube, de Chino, que fue un tremendo maloso, pero dice que la abuela y unas ancianitas de ahí de la comunidad oraban por él, doblaban rodillas. Entonces, estas mujeres doblaban rodillas por este mafioso canijo, y que en el momento ya de que lo agarraron sus captores, los contrarios, porque este hombre era un tremendo, creo que era narcotraficante, era tremendo, era un hombre malvado, y lo agarran los contrincantes
los contrarios y ya lo iban a ejecutar. Inclusive dice, yo ya estaba viendo el hoyo que habían cavado para enterrar mi cuerpo. Ya me habían dicho, aquí vas a quedar tú, Chino Millán, hasta aquí quedaron tus días. Pero dice que en ese momento él se acordó de las viejitas esas, de su abuela y de esas viejitas locas que le compartían de la palabra de Dios. Y dice, y empezó a clamar a Jesús. ¿Sí es cierto que tú existes, Jesús? Porque dice que él adoraba al chango, él adoraba a esos dioses cubanos, porque es cubano, y dice que ninguno de esos le respondió. Y que se acordó, por último se acordó de Jesús, ya en el momento de su ejecución, y clamó a Jesús. Dice que increíblemente el captor, el mafioso, el contrario, el que le estaba por quitarle la vida, le perdona la vida. Y así que como que, pues de la nada le perdona la vida y le dice, tú me recuerdas, dice, ¿cuántos años tienes, chamaco? Dice, pues 19, porque en aquel entonces tenía 19. Y le dice, me recuerdas mucho el rostro de mi hijo, dice, que me lo acaban de asesinar de una manera terrible. Te voy a perdonar la vida. Entonces él se quedó impactado porque su captor, su contrario, le estaba perdonando la vida simple y sencillamente por el parecido físico que él tenía con su hijo que habían asesinado unos meses atrás. Y entonces él clama, en ese momento se postra y dice, verdaderamente, Chuchito, porque dice que así le decía a Jesús, no conoce a Jesús, de verdaderamente, Chuchito, eres real. Y a partir de ahí se convierte en cristiano, se convierte en un hombre de Dios que comparte y predica su testimonio por todas partes. Así, pero él dice, pero fue por las oraciones de mi abuela y de esas dos viejecitas que eran evangélicas ahí en su comunidad en Cuba, porque dice que ahí en Cuba adoran unos monos que se llaman el Padre Chango y un montonal de monos que él mencionó. Entonces, gracias a que esas mujeres, dice, doblaron rodillas, dice, mi Señor, en el último momento ya de mi vida, ya estaban por cortarme la chompeta, el Señor me libró de la muerte. Y dice él que dice estas palabras, Chuchito, si es cierto que tú eres real, líbrame de esta, Señor, y te prometo, dice que él hizo esa oración, te prometo servirte todos los días de mi vida. Y hasta hoy entonces se dice que, bueno, que le sirve al Señor, solamente él sabe, ¿verdad? Yo solo escuché el testimonio. Entonces, esto trae a mi mente este testimonio para ustedes, para decirles que no dejemos de orar por nuestros hijos, hermanos. No dejemos de doblar rodillas, no dejemos de levantarnos todos los días, tocarles sus cabecitas. Si tienes la oportunidad de tocarlos, tócalos, bendícelos. Bendice la vida de tus hijos. Clama por tus hijos. Aunque tus hijos tú los veas rebeldones, contestones, tú declara bendición sobre ellos. Tú declara que el Señor va a cambiar ese corazón de piedra y va a poner un corazón de carne. Tú bendícelos, tú diles, lanza bendiciones sobre la vida de tu hijo. Y si están pequeñitos, pues con mayor razón, hermanas, con mayor razón. No dejemos de traerlos a la escuelita bíblica. Tenemos escuelita bíblica, las hermanas se preparan minuciosamente. Vemos sus esquemitas, sus dibujitos, todo lo que ellas preparan para los niños. No dejemos de traer a nuestros niños a la iglesia para que sean edificados. Esto es lo que hace una madre. Se preocupa así como una madre nos preocupamos porque coman bien, porque coman verduras, porque coman cosas sanas. De la misma manera, espiritualmente deberíamos de tener esa preocupación de que nuestros hijos espiritualmente se alimenten. ¿No es cierto? A mí me da mucha alegría y lo voy a reconocer, hermanita, lo tengo que reconocer. Me da mucha alegría que hace 2 semanas fui a una casa y una pequeñita de, ¿cuántos años tiene, Vané? ¿5? 6. 6 años tiene la pequeñita. Todos los versículos que le deja la hermana Mimi de tarea, de los versículos bíblicos, se los aprende de memoria. Y me los estaba diciendo así, paulatinamente, uno tras otro, de memoria. Y esto habla de que en casa, o la abuela o la mamá, no sé quién, pero gloria a Dios, le enseñan la palabra, le enseñan la escritura. Y esto es hermoso. Cuando nosotros nos sembramos en nuestros pequeños, en nuestros hijos, probablemente ahí estén formando una futura sierva de Dios, no sabemos, ¿verdad? Una futura predicadora, no lo sé. Los planes de Dios son tan tremendos, tan poderosos, no lo sabemos. Pero de que va a ser una mujer, que es una mujer conforme al corazón de Dios, pues lo va a hacer porque la están formando desde pequeñita.
Me dice Meche, si se me olvida a mí la oración, a ella no se le olvida. A ver, abuelita, vamos a orar. Ya nos vamos a acostar y no hemos orado. Y reúne a todos los grupos y vamos a orar. Y junta, los junta y vamos a orar porque tenemos que orar a Dios. Eso habla de que hay una instrucción en el corazón de esa pequeña. Tanto la maestra Mimi siembra como en casa siembran la palabra. Y esto es importante, hermanos. Sembrar la palabra en nuestros hijos. Esto es bien importante. Así que en el caso de Ana, pues Ana podemos ver esa pasión, ¿verdad? Esta bella dama, delicada. Podemos ver a Devota. También tenemos al esposo de esta dama, ¿verdad? Del Cana. Un buen hombre, detalloso y detallista, y un tanto como medio, pues yo puedo ver como que egocéntrico, ¿no? Cuando le dice, pues que no soy yo más que 10 hijos, cuando le dice este hombre estas palabras a esta mujer. Y pues obviamente, o sea, aunque él amaba a Ana, yo creo que era su preferida de las dos, Anita era pues su preferida, pero dentro de ella había ese vacío todavía en su corazón. ¿Cuántas madres, pues, saben, el corazón a veces, pues, tal vez tenía todo el amor del hombre, humanamente, pero le hacía falta esa parte que a lo mejor, pues, a veces, pues, yo no sé si los hombres no nos entienden a las mujeres, ¿verdad? Pero, pues, uno como mujer siempre quiere tener arrollando un chiquitito, que sea uno, de uno, ¿no? Obviamente, yo sé que algunas, pues, prefieren la adopción, que, pues, también es lindo, ¿verdad? Pero qué mujer no siempre tiene el deseo en su corazón pues, de tener un bebecito suyo propio, ¿no? Entonces, en el caso, pues, del Cana le dice, ¿no? Aunque era un hombre, pues, tan cariñoso y detallista, le dice, pues, no te es suficiente, no soy suficiente yo, casi, ¿no? Se puso así como que, no soy suficiente yo que 10 hijos. Pues ella decía, no, yo necesito llenar este vacío en mi corazón. Había un vacío, todavía había un vacío en su corazón que no estaba cubierto. Y pues era un bebé en el corazoncito de Ana, ¿verdad? Así que esta dama, ¿verdad? Le había dado en la Penina, llamada la Penina, porque también tenemos a la Penina, una mujer pues poco prudente y como que un tanto presumidilla, ¿no creen? Esta dama le había dado hijos. Ella sí le había podido dar hijos a Elcana y esa era la razón por la que se sentía superior y humillaba a Ana. Cada que podía era humillada por la Penina. Y esto era muy doloroso para nuestra protagonista de la historia. ¿Y cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no vivir así afrentada si en tu propia casa cada rato te están, yo creo que le decían, mira, y se parece, ¿ve de quién tiene los ojitos? Del Cana, ¿no? Yo creo que era afrentada en su corazón, Anita, por todo lo que pasaba con... Imagínense la aflicción de no poder procrear. Y luego con esta detrás, duro que dale, que quién sabe qué tanto le decía, pues su aflicción era bastante. Su afrenta, perdón, la afrenta de Ana era bastante. Entonces, obviamente, era mucho su dolor. Era un dolor fuerte. Ajá. La situación familiar de Ana no era nada fácil. Su vida se volvía insoportable cada día, todos los días, con la frustración de no poder ser madre y con la actitud de la Penina ahí a un lado, siempre humillándola una y otra vez. Por eso es que Ana derramaba su corazón. Solamente ella sabe cuánto dolor había en ese corazón. Una por no poder procrear y otra por la afrenta de esta mujer que se la pasaba duro que dale, con la misma circunstancia. Así que la narración bíblica inicia cuando esta singular familia ha recorrido una vez más el camino hasta Silo. Ya hablamos de Silo. Han llegado todos al fin, todos cansados del viaje, Ana cansada, y no tan solo del viaje, Ana cansada hasta del alma. Por eso derrama su corazón. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros así? ¿A poco no? No tan solo te cansa el viaje, las circunstancias que estás viviendo, sino a veces hasta estás fatigada en el alma. Estás cansada en el alma por todo lo que a veces te guardas silenciosamente. ¿A poco no, hermanas? A veces nos guardamos muchas cosas como mujer, porque las mujeres somos así a veces, nos guardamos muchas cosas, ¿no? Que a veces no podemos externar, sino solamente se las externamos a Dios. Ana no tan solo estaba cansada de ese viaje, de su ciudad a Silo, sino estaba cansada en el alma también. Pero ella sabía en dónde podía encontrar descanso. Y ese descanso era Silo, lugar de descanso. Así que, amiga, hermana que me estás escuchando,
¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Nos callamos muchas cosas por no discutir, porque no sean ridiculizadas nuestras opiniones o porque, ay, esta otra vez religiosa, y te guardas cosas, te cansas en el alma, se cansa, el alma también se agobia, pero ella sabía a dónde ir. Ella tenía a quién recurrir, su lugar de descanso. Así que nuestra enseñanza para nosotros es de que hay que ir a ese lugar de descanso. Yo quiero mucho a mi mamá y la aprecio, ¿no? Pero hay veces que yo he tenido circunstancias personales difíciles. Y cuando ella se entera me dice, ¿y por qué yo me entero hasta el último de lo que te sucede? Porque yo tengo a dónde ir, mamá. Yo tengo un lugar de descanso y sé a quién recurrir. Y yo no, de nada sirve que yo te derrame mi corazón a ti si no me vas a poder ayudar en algunas circunstancias. Pero yo tengo un dónde derramar mi corazón. Tengo a alguien a quien derramar mi corazón y sé que él me va a ayudar dándome entendimiento, dándome sabiduría para poder responder y salir de esta circunstancia por la cual estoy enfrentando. De nada sirve que derrame mi corazón a ti, mamá, no me vas a poder ayudar. Al contrario, te puedo cargar más emocionalmente, ¿no? Pensando, ay, mi hija está padeciendo por esto, ay, mi hija. No, mamá, yo tengo a dónde ir. Ana sabía y entendía a quién recurrir, a quién ir en momentos de dolor, a quién ir en momentos de angustia, de tristeza, de desesperanza, porque a veces así te sientes, agobiada, afrentada por las muchas circunstancias que a veces se presentan en tu vida, pero nosotros sí tenemos un lugar de descanso, tenemos un Silo, y nuestro Silo ya no es el tabernáculo como en aquel entonces, ¿verdad? Sino nuestro Silo lo encontramos en la presencia de nuestro Dios. Ahí en tu recámara, repito, donde tú oras, donde en tu sillón favorito, ahí donde tú te agachas a orar, ahí donde tú te inclinas a orar. Ese es tu Silo. Y ahí encontramos ese descanso que solamente Dios puede traer a un alma cansada. Digo Dios, porque repito, Dios trabaja de adentro hacia afuera. Los psicólogos no tienen esa capacidad. Solo Dios tiene esa capacidad. Amén, aleluya. Así que Dios es tan hermoso, es maravilloso, es poderoso. Dice Primera de Samuel 1:8, vámonos rápidamente, Primera de Samuel 1:8, ¿cómo dice? Tratando el Cana yo creo que de regocijar el corazón de Ana, ¿verdad? ¿Qué le dice? ¿Cómo dice? Primera de Samuel 1:28, 1:8, perdón, 1:8. Ajá. Imagínense, ¿no? El hombre que decía, no te soy yo. El corazón del Cana, ¿verdad? Digo, se me hace bien simpático, ¿no? Yo leo esto y se me figura más o menos así, ¿no? El Cana, ¿no? Pero bueno, dice ella, no, sí estarás muy guapo y estarás muy chulo, pero había un vacío en su corazón. Él no podía suplir aún esa necesidad que ella tenía dentro de su corazón. Esa necesidad tan grande, él no la podía suplir, ¿verdad? Y entonces, pues, de alguna manera que ella dice que estaba triste, estaba agobiada, ¿verdad? Nada le apetecía, dice que no tenía ni hambre. Imagínense la aflicción. O sea, sí que debió haber estado tremenda, porque al hecho de que se le fuera hasta el hambre, pues sí que su aflicción era fuerte. Dice que no comía, se le fue el hambre. Yo creo que estaba en esa situación que hoy le llaman los psicólogos estaba en la depre, ¿no? Lo que hoy le dicen la depre. Se le fue el hambre a esta mujer. Estaba en depresión, agobiada. Y entonces, pues de alguna manera le dice su hombre, ¿no? No soy yo. Mejor. Qué chistosa. Y hasta tierna es la pregunta, ¿verdad? A mí se me figura hasta tierna la pregunta del Cana. Ajá. Para Ana, su corazón estaba incompleto. A pesar de que su esposo la amaba, ese amor no le era suficiente para que ella pudiera vivir esa plenitud como mujer. Por eso, entiéndanos varones, entiéndanos a las mujeres, ¿verdad? Digo, entiéndanos, porque, ay, no, a veces sí, ay, pues no soy yo, no, mira todo lo que tienes, mira,
¿Ah? Te cambié la camioneta, mira el caserón que te hice vieja, ¿a poco no es suficiente? Hay cosas que no son suficientes para una mujer. Y no sé si nosotros porque seamos complicadas, no lo sé, pero solo Dios nos conoce a cada una de nosotras de manera en particular. Dios nos conoce a cada una de nosotras. Así que, pues, Ana tenía un anhelo no realizado que le causaba dolor y que le nublaba la existencia. Tenía un gran vacío, aún así, aunque tenía el amor del Cana, aún así tenía vacíos. Ajá, tenía ese vacío en su corazón. Tenía una insatisfacción muy grande y ella rogaba a Dios para que ese vacío fuera saciado por Dios. Ella sabía que solo Dios podía saciar ese vacío. Nada más podía saciar ese vacío. Solo Dios puede saciar cualquier vacío. Y en el caso de Ana fue un pequeño, pero en el caso de nosotras puede ser cualquier vacío, hermana, que tú pudieses estar pasando o teniendo. Solo Dios puede llenar y cubrir esos vacíos. Ajá. Ana clamó a Dios en un momento como el que estaba en un momento difícil. Ella clamó y clamor. Yo me imagino que clamaba, oraba a Dios y derramaba su corazón. Clamar es humillarte a la presencia de Dios, es derramar tu corazón, tu alma. Yo creo que se metía tanto era la pasión en la que ella buscaba el rostro de Dios, que se dice que estaba como ebria, como borracha. Yo creo que yo no puedo entender si en ese momento Elí veía algo diferente en ella, ¿no? No discernió el profeta, el hombre de Dios, el sacerdote, porque dice que la vio como borracha. Pero yo creo que el Espíritu Santo la tomaba. Y yo no sé si te ha pasado cuando entras en oración, que a veces sientes que el piso se te mueve. Yo no sé si te ha pasado cuando tú estás postrada de rodillas. Llega una intensidad en la que sientes que estás de rodillas y el piso se te hace así. Y sientes hasta como que, ay, caray, está temblando o qué. Pero estás en la presencia de Dios que sientes esa, o hasta te sientes así como mareada. Porque es el Espíritu Santo trabajando en ti, el Espíritu Santo obrando en tu corazón. Y esto estaba pasando en el corazón de Ana. El Espíritu Santo yo creo la había tomado y el sacerdote no se había dado cuenta. De manera espiritual no había discernido la aflicción de esa mujer. No había discernido. Tanto que la juzga y le dice que estaba como borracha, como ebria. Entonces, ¿cuántas veces nos pasa a veces así, verdad? ¿Cuántas veces, hermanas? ¿Cuántas veces? Y a veces hasta la burla, ¿no? Pero nosotros no debemos de dejar de claudicar y de orar y de no bajar la guardia. Tenemos que mantener siempre el escudo alzado, el escudo de la fe a través de la oración, a través de la intercesión, a través de la búsqueda constante de nuestro Dios, sobre todo en estos días, hermanas. Sobre todo, estamos viviendo tiempos bien difíciles donde en las escuelas, a las escuelas están diciendo que tu hijo puede ser el género que él quiere escoger. Están hablando en las escuelas que si a un niño dice, si tú te sientes niña, tú eres una niña. Oye, aunque el niño tenga sus partes genitales como un niño. Entonces, nosotros tenemos que orar por nuestros hijos, no dejar de orar por nuestros hijos, instruirlos en la palabra, enseñarles en la palabra, porque eso estamos viendo en las escuelas, hermanas. Y si nosotros le dejamos la educación a los maestros, eso les están enseñando, la libertad de género, eso les están enseñando, la libertad del aborto. A las chamacas, pues si no quieres tener ese bebé, pues a ver, te pago un aborto y sácatelo. Eso estamos viviendo en estos últimos tiempos, tiempos muy difíciles. Estamos viviendo esos tiempos y si nosotros como mamás no les enseñamos a nuestros hijos, no les inculcamos, no los instruimos, los de afuera nos van a comer el paquete. Los de afuera nos van a comer el paquete. Y me hablando de la escuela, la institución en donde los mandemos. Por eso nosotros como madres debemos de orar a Dios para pedir sabiduría de lo alto. Dice la palabra de Dios que la sabiduría emana de Él. Él es quien nos da la sabiduría y nos da la inteligencia para poder a su pequeña edad de nuestros hijos, obviamente, ¿no? Si tú tienes un hijo de 5 o 6 años, pues no le vas a hablar abiertamente de sexualidad. Tienes que pedirle a Dios dirección para que en su entendimiento, que es pequeño, él es pequeño, pues Dios te dé sabiduría para que puedas explicarle a tu pequeño, ¿verdad?
En el caso de cuando tenemos adolescentes o jóvenes, pues también pedirle a Dios sabiduría, que nos dé guianza y dirección, porque, qué difícil son tocar esos temas con los niños, con los hijos, ¿a poco no? Es difícil como padres. Ya cuando tienes a tus hijos que tienes que hablarles de sexualidad, pues sí Señor, solamente tú dame sabiduría y dame palabras para hablar estos temas con ellos, porque el mundo los come, en el mundo se los van a comer, pero dame sabiduría, inteligencia, Señor, porque la inteligencia y la sabiduría emana de ti para poder hablarle a mis hijos estos temas. Muchos de nuestros hijos, cuando nosotros no les hablamos de esos temas de sexualidad, ¿a dónde crees que los buscan? El niño cuando entra a la secundaria, con las revistas porno, ¿a poco no? Ahí aprenden, pero explícitamente de sexualidad, con todo habido y por haber. Porque a veces nosotros como padres no nos ocupamos en enseñarles. Entonces, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de enseñarles a nuestros hijos. No que se instruyan por métodos y por medios no tanto convenientes. Nosotros somos los responsables de instruir a nuestros niños. No la el sexo es hermoso, pero no a través de la pornografía. La pornografía es asquerosa. Y muchos de los jóvenes, nosotros por no hablar abiertamente de esos temas con la sabiduría de Dios, con la guianza de Dios, ellos buscan por otros lados lo que en casa deberíamos de enseñarles. El padre a los hijos o la madre a las hijas, ¿no? Así como debiese ser. Así que Ana clamó a Dios en un momento difícil, pero Dios la escuchó. Ella supo aplicarse. En vez de refunfuñar, en vez de quejarse y de reclamar, porque bueno, aquí cuando el Cana le dice, pues no soy yo más que 10 hijos, pues ella no ni le refunfuñó, ni se quejó. No, habla aquí la historia que acabamos de leer, que ella se quejaba o que ella refunfuñaba. No habla la historia, se dice que era una mujer devota a Dios. Ella no se quejaba, no reclamaba, no hacía berrinches. Ella clamaba a Dios. Ella sabía y tenía su seguridad en Dios. Ajá. Ella se fue a la presencia de Dios. Cuando ella estaba en esa circunstancia agobiada, ella clamaba a Dios. Y esta enseñanza nos trae a nosotros lo mismo. Cuando nos sintamos abrumadas, acongojadas por circunstancias diversas, busquemos la presencia de Dios. Vayamos a nuestro Silo. ¿Qué dije que significaba Silo? A ver, ¿quién me dice? Vayamos a ese lugar de descanso. Cuando vengan esas presiones, cuando vengan esos agobios, que el hijo, que la hija, que esta circunstancia que estoy pasando, vayamos a nuestro Silo. Vayamos a nuestro Silo y tengamos la sabiduría y pidamos a Dios sabiduría. A veces vamos en oración y le decimos, como si Dios fuera a sacar a la varita mágica, ¿no? Y Señor, cambia a mi hija o cámbialo, no cambia a mi hijo, Señor. Mira este chamaco rebelde o esta chamaca. Pero Dios no obra con la varita mágica. A veces Dios seguramente en la oración nos va a decir, cambia tu método, ¿no? Vete a tomar un cafecito con él, con ella, habla con él. El Espíritu Santo nos va a dar los métodos para poder trabajar con nuestros hijos. Y a veces no es a manera de que entro en la Biblia, chamaco, porque a veces casi queremos ser las madres, ¿verdad? Ay, ¿cómo no te entro a la Biblia en la cabezota? A veces Dios nos da otras estrategias, ¿no? Pues sigo orando por él, pero sé paciente, sé tolerante. Váyanse a tomar un cafecito, ¿no? Cuando ya son grandes. Dios dará las estrategias. Pero eso, no dejemos de orar a Dios y pidamos las estrategias a Dios, porque para cada edad será cada estrategia, para cada joven es cada estrategia, porque cada joven, cada hijo tuyo son diferentes. A veces queremos tratarlos con la misma disciplina, ¿no? Con el mismo método, pero si tú te das cuenta de nuestra mano, todos nuestros dedos son distintos. Así de igual manera, nuestros hijos tienen personalidades distintas. Son totalmente diferentes. Aunque hayan nacido del mismo vientre, son diferentes. Curiosamente, bien diferentes. Y si tú tienes los cinco son totalmente diferentes. Por eso sí debemos de buscar a Dios y pedirle a Dios la estrategia para poder tratar con ellos. Como en el caso de Ana, ella oraba a Dios, derramaba su corazón, derramaba su alma. Ajá. Ella volcaba toda su angustia en el Señor. Ajá. Y es interesante resaltar que aunque había pasado mucho tiempo sin poder tener un hijo, había sufrido burlas de la Penina, su confianza en Dios seguía siendo inquebrantable. La confianza en Dios, aunque ella había pasado por muchas, ¿no? El marido la amaba, y nos quedó claro que el hombre la amaba.
Pero la Penina no. La Penina era un higadito constante todos los días en la vida de Ana. Sin embargo, eso no fue motivo para que ella se alejara o para que ella se frustrara. No, ella iba a Dios. Nunca se quebrantó su fe. Ella iba a Dios, buscaba a Dios, se refugiaba en Dios una y otra vez, una y otra vez. Luego de celebrar adoración a Dios en Silo, ella se alejaba. Una vez que ofrecían su adoración en Silo, ella buscaba un espacio para desahogarse con el Señor, para hablar con el Padre. Tanto que dice que yo creo que estábamos así entre hermanas y ella estaba orando a Dios, orando a Dios. ¿Cuánto pasa que te estás cocinando y estás, ay, Señor, nadie te entiende, pero solo tú estás sabiendo lo que tú estás hablando con Dios? O vas manejando y estás, ay, estás hablando con Dios. Ella estaba hablando con Dios. Y yo creo que no tan solo en Silo. Sí sé que era una mujer devota, pues yo creo que en todo momento ella estaba hablando con Dios. Derramaba su corazón. Aunque no se escuchaba lo que decía, pues ella hablaba con Dios. Así que, amiga, escucha. La intimidad con el Señor es el mejor lugar para descargar nuestra ansiedad. Y Ana lo hizo así. Ella lloró, gritó, clamó, derramó su alma. Y bueno, no les explico más porque yo creo que muchas de nosotras hemos estado en ese lugar con el Señor, ¿no? Que derramas tu corazón, derramas tu alma, que hasta los mocos se te salen, pero porque estás en esa parte donde dices, Señor, yo no tengo a dónde ir. Hay una porción del apóstol Pedro, que una declaración bien importante que dice, Señor, ¿a dónde más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hoy en día nosotros no tenemos a quién ir, Señor. Yo derramo mi alma, derramo mi corazón a ti porque yo no tengo a quién ir. Así que en momentos de angustia entendamos, es a Dios, es a Silo. Vámonos rápidamente a ver qué dice Primera de Samuel, capítulo 1, versículo del 9 al 10, por favor, hermana Dianita. Primera de Samuel, capítulo 9, versículo. Dice la escritura así. Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo. Ahora ya comió, ¿verdad? Ahora ya sí ya comió. Y dice, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto en un pilar del templo de Jehová. Siguiente. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Cuando tú te sientas que traes una amargura en tu corazón, ve a Dios. Ve a Dios. Cuando sientes que ya no puedes, que hay algo ahí que está atorado y que a veces sientes aquí que no te pasa y que sientes aquí el nudo, ve a Dios. Dice que ella con amargura de alma, ella fue a Dios. Y lloró y lloró. Ojo, te digo que cuando a veces te metes tanto en la presencia de Dios, a veces hasta se te sale el moco, pero pues no importa, tú estás en la presencia de tu Dios. Ella lloró abundantemente delante de Dios. Yo siempre he sabido y entendido que no le derrames tus lágrimas a la almohada de en vano. No, ¿la almohada qué? Derrámaselas al Señor. Si hay alguna circunstancia en tu corazón, ve delante del Señor. Derrama tu alma, derrama tu corazón delante del Señor. Y mira, ya no sales de la misma manera. Cuando tú tienes ese encuentro con tu Dios, ahí en ese lugar, en tu Silo, ya no sales de la misma manera. Sales fortalecida. Sales sí con los ojos hinchados, pero fortalecida del Espíritu. Señor, ¿qué sigue, Padre? Ayúdame para estar de pie y seguir adelante, Señor. Pese a lo que se esté viviendo, pese a lo que esté pasando, pese a cualquier circunstancia, Señor, yo entendiendo en mi corazón que tú eres mi Dios, Señor, y que no estoy sola, pese a la batalla que esté pasando, no estoy sola. Porque tú me has dicho, Señor, que no estoy sola, no estoy huérfana, hay un Dios que cuida de mí en todo momento y en toda situación. Y cuando tú entiendes esto de parte de Dios, tu vida cambia, puedes ver a Dios de una manera diferente, puedes ver de una manera distinta. Ana derramaba su corazón a Dios. Su oración fue tan intensa como intensa era su ansiedad. Tal intensidad le parecía estar ebria, ¿verdad? Tal vez por el llanto, tal vez por las palabras intangibles, que a veces no lo sabemos. Tal vez por su postración de quebranto o tal vez por todas estas juntas. Pero algo sí, esa oración
obviamente emanada de emoción, porque obviamente ella lloró al estar delante de la presencia de Dios, hablándole desde lo más íntimo de su corazón a Dios, su oración fue respondida. Su oración fue respondida. Así que nunca dejemos de buscar el rostro de nuestro Dios. Nunca pensemos que a lo mejor a Dios ya se le olvidó. Que a veces decimos, ay Señor, tantas te he pedido y no he escuchado. No, a Dios no se le olvida nada. Pero Dios va a responder en el momento que a veces ni siquiera no los esperamos. Y de maneras que a veces ni siquiera nos imaginamos. Pero Dios es fiel. Dios es fiel a sus promesas. Hermana, Dios es fiel a sus promesas. Y Él responde a nuestras peticiones, en verdad, porque Él es fiel. No, cuando yo le digo a una hermana, cuando tú oras y levantas tus brazos y buscas el rostro de Dios, no le estás orando a la nada, le estamos orando a un Dios vivo, a un Dios que escucha, a un Dios que está vivo. Y esta es la fe de nuestra fe que nos mantiene y que nos posesiona como hijos de Dios, que estamos clamando a ese Dios vivo. Así que para el sacerdote Elí, Ana estaba como ebria, pero no para Dios al que Ana oraba, no para el Dios al que Ana oraba. Con tal intensidad, Dios escuchó con atención y amor y entendió perfectamente su dolor sin juzgarla, ni minimizarla, porque Él sabía la ansiedad que ella traía. El Señor la conocía y ella Él nunca nos juzga. Por eso puedes derramar tu corazón delante de Dios. Señor, me siento así, Señor. Me siento así, asá, Padre, ya no puedo con esta circunstancia. Dios no te va a juzgar. Dios no te va a decir, ay, mira qué ridícula, ay, ya cálmate. No, Dios no lo hace. Dios nunca nos minimiza, no nos juzga, no nos ridiculiza. Él nos dice, levántate, hija, no llores más, levántate. Ese es nuestro Dios. Si tú, hermana, en algún momento de tu vida te has sentido afrentada por cualquier circunstancia, créeme que Él no te juzga, no nos pone etiquetas. Nosotros los seres humanos solemos poner etiquetas. Él no. Él nos redime, nos ama. Veíamos en el caso de aquella mujer adúltera, ¿no? Que estaba siendo a punto de hacer apedrada de acuerdo a la ley judía, pero Dios la dignificó. Y aquí podemos ver otro caso con otra mujer, Ana, ¿verdad? Dios respondió a ese clamor, Dios respondió a esa oración. Dios comprende el corazón no tan solo de esta mujer de Ana, sino también el corazón de cada mujer, de cada una de nosotras, de ti, de mí, cuando vamos a la presencia de Dios. Él conoce nuestro corazón. Y cuando tú desnudas tu corazón delante de Él, se derrama su amor. Ajá. Dios comprende el corazón de esta mujer y Él comprende también tu corazón. El Señor ha visto tus lágrimas, querida amiga, hermana. Si tú has orado a Dios con esa intensidad, Dios ha visto tus lágrimas. Dios conoce tu corazón. Dios sabe tu afrenta. En una ocasión quiero compartirles algo porque se me viene a la mente y el Espíritu Santo me lo está poniendo y no lo quiero dejar pasar porque viene del Espíritu. En una ocasión yo oraba a Dios, pues, oras a Dios tus circunstancias, ¿no? Y recuerdo que llegó una persona y me dijo, pero yo sin haber hablado palabra con ella, o sea, yo no había hablado absolutamente nada con ella, yo ni había tocado el tema, tenía días que yo no la veía, porque esta persona ya se había ido de la congregación, ya no tenía yo días ni contacto. Y recuerdo que ella me dijo estas palabras, me dijo, Dios conoce tu dolor y sabe la puñalada que traes en la espalda, porque te sientes apuñalada. Así me decía. Y sí, yo sentía un dolor en la espalda. En aquellos días me dolía tanto la espalda, me sentía abrumada, no entendía por qué, pero me sentía abrumada. Y ella me dijo estas palabras, Dios conoce esa puñalada que traes ahí, Dios sabe, Dios conoce ese dolor, Él comprende el dolor que traes ahí, pero me habló de esa parte. Yo decía, ¿cómo sabe ella esta situación? Si yo no la he visto, no he tenido contacto con ella en mi vida, pero Dios sí conocía mi circunstancia. Él sabía por lo que yo estaba pasando semanas atrás, con algunas circunstancias personales. Y es aquí cuando yo me doy cuenta cómo Dios sí conoce tu corazón y cómo Dios sí escucha tu clamor. Aunque a veces uno dice, ¿será que Dios me está escuchando? ¿Será que Dios nos escucha? Dios conoce nuestro corazón. Dios, como les decía hace un rato,
con el mapa. A veces nosotros solamente apenas si podemos ver la pestañita del mapa, porque tenemos una visión limitada. Somos seres humanos limitados todavía. Por eso necesitamos al Espíritu Santo para que nos dé revelación. Dios conoce el mapa completo de la historia y sabe que si obedecemos, el mapa completo en la historia se va a cumplir en ti y en mí, porque eso es lo que hace nuestro Dios. Así que, querida hermana que me estás escuchando, Dios nos escucha con atención. Él comprende nuestro dolor, Él comprende nuestra afrenta, Él comprende hasta nuestra situación más difícil que pudiésemos estar pasando. Él la conoce, Él la conoce. Así que, querida Bere, tú que hoy vas a presentar a tu bebé, ya se me fue el tiempo, ¿verdad, amor? ¿Ya tengo el tiempo? ¿Todavía? Ok. Tú que vas a presentar a tu bebé, en este día tú vas a hacer un voto a Dios, Bere. No creas que, ay, tú ya presenté al bebé, ya los pastores ya lo traje a la iglesia, ya los pastores oraron por él. No queda tan solo ahí, hija. A partir de hoy tú tienes un compromiso con el Señor de encaminar a tu pequeño, de encauzar la vida de tu bebé, de hablarle, de orar por tu hijo todos los días. Por tus hijos tienes 2. Y de inculcarlos en los caminos del Señor todos los días hasta que ellos crezcan. Aún así, cuando ya crecen, tenemos que seguir atrás de nuestros hijos una y otra vez, constantemente, cada día. Así que yo te voy a invitar, ¿estamos en tiempo, gordo, todavía? Ya, ok. Yo te voy a invitar, Bere, que pases al frente. ¿Está tu mamita? No está tu esposito, ¿verdad? Pero bueno, vamos a pedirle a Bere que pase al frente. Tu mamita nos va a ayudar en apoyo en oración, porque ella ha sido una parte fundamental, Bere, en tu vida. Ella ha sido esa abuela que ora, que clama, que intercede. Por eso es que la estoy invitando a pasar. No está su esposo, pero bueno, está Bere. Yo le voy a pedir a mi esposo que me guíe, que me acompañe, por favor, para poder hacer la entrega de este pequeño bebé. Yo te voy a pedir, hermano, que tú pongas de pie. Y también de la responsabilidad, recuerden que no tan solo es para Bere, sino también como hermanos en la fe, tenemos una responsabilidad de orar, de estar orando por la vida de este pequeño, por la vida de Bere. Bere, estás en disposición de que cualquiera de nosotros como hermanos en la fe te instruyamos, pero también te discipulemos, pero también te exhortemos cuando sea necesario, porque tú vas a presentar tu bebé en esta comunidad de fe. Entonces, cuando sea necesario, con amor, con siempre llevarte. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros como iglesia? Llevarte nuestras oraciones a ti y a tu pequeño. Pero también cuando haya necesidad de orientarte, de exhortarte, que tú puedas tomar con amor esa exhortación de parte de cualquiera de los hermanos en la fe, porque ese es un pacto con el Señor. Tú estás haciendo ese pacto con Dios. ¿Sí? Amén. Meche. Amén. Pues vamos a presentar a este pequeño bebé. Yo le voy a pedir a mi esposo que guíe la oración, por favor, que guíe la entrega para poderlo presentar. Gloria a Dios, amados hermanos. Vamos a orar por la vida de Josué Santiago Pérez, ¿verdad? Y por esa familia que el día de hoy, ¿verdad?, presentan a su bebé ante el Señor. Compartí algo con mi esposa muy importante. A veces pensamos que por presentarlos al Señor y dar ese voto de obediencia ya están hechas las cosas. No, tus hijos tienen que ser instruidos hasta que el Señor, ¿verdad?, demande a cada uno de ellos su pacto de fe. Y el pacto de fe de cada uno de tus hijos va a responder en base a la instrucción y enseñanza que tú llevas con ellos a través de la palabra del Señor. Desafortunadamente, las circunstancias adversas siempre hacen crecer en nosotros, ¿verdad?, circunstancias egoístas que nos llevan hasta cierto punto a poner a nuestros hijos en segundo término o olvidarnos de la instrucción que debemos de llevar con ellos para que en su momento se responsabilicen de su fe.
Bere, yo quiero en este momento, ¿verdad? Además de la Biblia que tú llevas para en tu casa, darte esta guía también de instrucción para con tu bebé, para que en todo tiempo estés instruyendo a Josué en los caminos del Señor. Y no te pase como algunos de nosotros, ¿verdad? Que de grandes decimos, pues yo sigo orando por mis hijos, pero a veces en resignación y no en un buen entendimiento de haber hecho lo correcto para con ellos. Están a tiempo, enseñables, están a tiempo para que cuando venga lo que tenga que venir, ellos siempre estén firmes en su fe. Bendito Señor Jesucristo, en esta tarde, Señor. Señor, te presento, Señor, a Berenice, Señor, a su madre Mercedes, Padre, que en este momento, Señor, traen a tu presencia, Señor, a Josué Santiago Pérez. Yo te pido, Padre, Señor, que tú siempre pongas en su corazón la necesidad de mejorar, de ser transformadas completamente, Señor, para la buena instrucción de este pequeño. Señor, el pequeño está en tus manos y tú has declarado que todos los niños son tuyos, bendito Dios. Sin embargo, ayúdanos a ser responsables de la parte que nos toca, Señor, como padres, como guías, como instrumentos tuyos, Señor, para bendecir algo que desde el principio tú has bendecido, que son los niños, bendito Dios. Ayúdanos, Padre, a rendirte buenas cuentas, Señor, de nuestros pequeños, Señor. Y en esta mañana, hacernos responsables, bendito Padre, Señor, de lo que conlleva ofrecer a nuestros hijos a ti. La responsabilidad, Señor, que absorbe, bendito Padre, Señor, la diligencia, Señor, que demanda ofrecer a nuestros hijos a ti. Señor, hoy tomamos parte de esa responsabilidad, sabedores que el poder, Señor, proviene de ti, la sabiduría proviene de ti, Señor, pero, Señor, la santidad, Señor, que hoy, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Señor, hacemos extensiva, Señor, a nuestras generaciones, depende de nuestra comunión contigo. Ayúdanos, Padre, a establecer esa comunión. Ayúdanos, Padre, a restablecer cualquier punto que se haya quebrantado, Señor, en nuestro caminar en Cristo, Señor, por beneficio nuestro y de nuestras generaciones. Señor, hoy, Padre, recibe a Josué Santiago Pérez, Padre Santo, Señor, para que en todo momento, Señor, siempre vea tu mano poderosa alrededor de él y eso le ayude, Señor, a retomar su fe cuando esté en edad de hacerlo, Señor. Bendecimos esta familia, Padre, a su padre donde quiera que se encuentre, Señor, hazlo voltear su rostro a ti en todo momento, Señor, y también adquiera la responsabilidad, Señor, que merece el ver tenido, Señor, a este pequeño. Padre, ayúdanos como iglesia a ser ejemplo, Señor, a ser ejemplo, Señor, para cada generación aquí representada en los niños, Señor, de la iglesia. Para ser ejemplo, Señor, para todas las generaciones, Señor, prontas, Señor, a manifestar tu gloria, Señor, en cada joven representado aquí en la iglesia, Señor. Que no solamente seamos, Señor, testigos sordos o testigos, Señor, presenciales, sino que también seamos testigos, Padre, dispuestos a con buen testimonio encaminar la vida de cada uno de estos pequeños, aunque no sean propios, Señor, porque son tuyos. Por esa simple razón, ayúdanos, Señor, a ser siervos fieles, que sirvamos, Padre, de ejemplo a cada una de estas generaciones. Bendecimos estas vidas, Padre, en todo momento, Señor, y en esta mañana, Señor, lo presentamos, Señor, a ti, para que quede siempre bajo tu resguardo, Señor, espiritual, Señor, pero Padre, también sobre el resguardo físico que demanda, Señor, esta criatura a través de su madre. Te damos gracias, Padre, porque llevaste a ver, Señor, a ese paso de obediencia, Señor, de saber que necesita de ti en todo momento, tanto ella como su pequeño. Gracias te damos, Padre, en el maravilloso nombre del Señor Jesucristo. Amén.